Mi nombre es Samuel Duarte y, y hoy vengo a hablarles sobre la cinematografía y el montaje. Pero primero debo hablar sobre las mecas del cine. Cuando uno habla de cine, inmediatamente se le viene a la cabeza la industria de Hollywood, aquella industria de películas y series ubicada en Los Ángeles, California, en Estados Unidos, la cual, gracias a que su país es una potencia mundial, ha podido expandirse a nivel global, trayendo consigo una gama de películas y de entretenimiento que ha ganado tanto impacto que se ha postulado como lo que sería siendo el ejemplo primordial de una persona cuando va a hablar sobre alguna película de cine. Pero esta no es la única industria que existe, hay muchas alrededor del mundo. Está el cine venezolano, el cine mexicano, etc. Pero la más conocida de todas sería la India, que esta es llamada Bollywood. ¿Qué es Bollywood en sí? Bollywood es un aglomerado de los diferentes estudios e industrias de carácter cinematográfico que se encuentran ubicados, valga la redundancia, en la India. Estas, al ser muchas, pero de trabajar de forma independiente, se aglomeran y se les llama de forma coloquial, para no perderse, Bollywood. Y Bollywood es la industria más diversa en el mundo, ya que esta consta de 16 idiomas diferentes por todos los que se hablan dentro de la India. Ok, ya dejando esto a un lado, vamos a pasar a los puntos focales de la exposición de esta noche. Empecemos con lo que es el plot. ¿Qué es el plot? El plot o trama es el cuerpo de una película o serie. Cuando se habla aquí cuando se habla de serie, hablamos un poco más micro, porque cada capítulo tendría un plot diferente, ¿no? Okay. Pero cuando hablamos en películas, el plot es todo lo que abarca la película. Es la trama, es el argumento, es la historia, es el objetivo, es el final. Siempre en cualquier producción audiovisual tiene que haber al menos un plot. Cuando se trata ya de cosas como series, comúnmente se ven varios. Ahí un ejemplo es que en un capítulo de cualquier novela pueden haber menos 3 plots. Los plots buscan contar la historia unificando todos los personajes, todos los objetivos, todo lo que hacen alrededor de la trama de la producción audiovisual para llegar al final. Un ejemplo de esto es la búsqueda de las gemas del infinito en la película de Marvel de Avengers Infinity War, con el objetivo de impedir que Thanos las coloque en el guantelete y con el chasquido acabe con la mitad de la vida en el universo. Plot points. ¿Qué son los plot points? Son aquellos puntos dentro de la trama que la unen de forma concisa y concreta. Estos pueden ser introducción de personajes, introducción de nuevos objetivos, acontecimientos dentro de la misma trama e incluso objetos pueden ser plot points que dan hincapié a pasar al siguiente paso, valga la redundancia. Ok, sinopsis. ¿Qué es una sinopsis? Esta funciona como una explicación o un abrebocas que busca enganchar al posible espectador que esté interesado en el audiovisual, dándole un breve resumen de la trama argumentativa sin entrar en muchos detalles, con el fin de no desvelar nada
Y todo esto en un máximo de una página o una cuartilla. Pero la sinopsis tiene dos tipos diferentes, los cuales serían la sinopsis de venta, sinopsis corta, y la sinopsis argumentativa o sinopsis larga. La sinopsis de venta es la más similar a la que ya expliqué en el principio de la sinopsis. Es una sinopsis corta, ella debe ofrecer un panorama general de la trama. Protagonista, el antagonista, aquí haciendo un paréntesis, el antagonista puede ser cualquier cosa: un humano, un animal, una fuerza de la naturaleza, una contrariedad a los ideales del protagonista, una emoción, bien puede ser enojo, ira, venganza, entre otras cosas. Esta sinopsis también debe mostrar conflicto y, por supuesto, el supuesto desenlace final que puede tener la trama, de la manera más breve y directa posible. Y la redacción debe ser muy atractiva y muy descriptiva. Ahora, la sinopsis argumental o sinopsis larga. Esta, a diferencia de la sinopsis de venta, puede llegar a alcanzar de 2 a 3 páginas de largo, ya que incluye el argumento completo de la película, respetando los 3 actos: acto 1, acto 2 y acto 3. El acto 1, que dura cuarta parte de la película; el acto 2, que es literalmente la mitad de todo el audiovisual, que es la parte más larga; y la parte 3, que es otro cuarto. Y comúnmente terminando con una crítica de aquella persona que la redacta, o dando un porqué y con qué fin se redacta dicha sinopsis. Ok, ahora vamos a hablar de qué es el lenguaje cinematográfico. Este es el lenguaje que se efectúa en las producciones audiovisuales para narrar la historia que hay detrás de estas, y las decisiones de qué tipo de lenguaje se va a utilizar, o sea, y cómo utilizarlo, recae en el director. Ok. El lenguaje cinematográfico tiene muchas variantes, las cuales voy a entrar en detalle a continuación. La primera, el espacio cinematográfico. Este es un espacio aparente. ¿Por qué aparente? Porque podría no tener nada que ver con la realidad. O sea, es el espacio que conseguimos que el espectador perciba a través de una representación de una realidad, bien sea películas de ciencia ficción, el espacio, planetas, o películas de carácter de acción futurista, que buscan ser realistas, pero en un ambiente futurista. ¿Me explico? Ok. Encuadre. El encuadre hace referencia a todo lo que se encuentra dentro de la cámara y por ende acaba viendo el espectador. Por ejemplo, lo que se ve detrás de mí, yo, todo esto es un encuadre. Que ahí el encuadre tiene diferentes ángulos. Estas son las posiciones en las que la cámara se encuentra y generan diferentes sentimientos, o busca generar ciertas sensaciones, y sus tipos son: el encuadre normal. Este es un encuadre que se toma desde la altura de los ojos del protagonista o desde el centro del objeto al cual se esté grabando, y estos se encuentran completamente paralelos al suelo, y esto se puede ver a través de la línea imaginaria de la cámara. El encuadre picado. Este se realiza de una altura superior al protagonista u objeto que se esté grabando. Este se utiliza para mostrar una sensación de debilidad o de inferioridad física o mental cuando hablamos de un sujeto. Este hace que esa persona se vea más pequeña,
se vea un poco más vulnerable y por ende esas sensaciones. Contrapicado. El contrapicado es el contrario del picado, se hace a una altura inferior al protagonista, al sujeto o al objeto en cuestión. Y este se utiliza para mostrar un aire de superioridad o de fuerza. Comúnmente cuando este se ve mucho en películas de superhéroes y en películas de acción, al igual que el picado. El cenital. Este es muy similar al picado, ya que se toma desde una altura superior, pero a diferencia es que la altura es total. Utilizando la línea imaginaria de la cámara, te encontrarías al sujeto completamente perpendicular al suelo. ¿Qué quiero decir? O sea, lo verías desde arriba completamente. Esta toma se utiliza mucho en cine y más que todo en lo que serían las tomas aéreas. Y por último está el nadir, que al igual que el contrapicado se toma desde una altura inferior, pero completamente. O sea, verías al sujeto desde los pies. Ahora vamos a hablar de los tipos de plano. Los planos son los recortes que se hacen con la cámara para mostrar un sujeto, un objeto, etc. Tenemos el gran plano general, que este es el más descriptivo y objetivo posible, que funciona para contextualizar la acción que está pasando o va a pasar. Tenemos el plano general, que es un plano que aparece una persona a cuerpo completo. Suele usarse para dar importancia más al fondo que a la misma persona, queriendo ubicarla en un lugar específico y característico. La función de este plano es más que todo descriptiva. También tenemos el plano americano. Este plano nace, primero, consiste en sacar a la persona a partir de las rodillas. Y este plano nace gracias a las películas de vaquero o western, ya que no se podía ver la pistola del sujeto con un simple plano medio. Plano medio. El plano medio es en que encuadras a una persona a partir de la cintura. En este caso la atención se centra más en la cara de la persona, aunque la postura que ésta tenga pueda tener un poco de protagonismo, pero no mucho. Y se suele usar para interacciones poco íntimas entre dos sujetos. Primer plano. Este tipo de plano se centra puramente en la cara del sujeto. Puede que incluso que estén los hombros, pero el enfoque principal es la cara. La cabeza se suele grabar completa, no hay recortes de ningún tipo. Y este tipo de plano se busca para que el espectador tenga un nivel de conexión más íntimo con el personaje que se esté grabando en el momento. Y por último tenemos el primer plano. Es un plano en donde es un primer plano, obviamente, pero a diferencia de este mismo, es desde la frente hasta la barbilla. Este obviamente puede variar dependiendo de quién lo grabe. No es muy común dentro del cine, o en general, pero este busca causar impacto o suspenso dependiendo de la situación en la que el sujeto se encuentre. Ok, ahora vamos a hablar de el argumento, que es algo corto. El argumento es la historia o el asunto del que va a tratar una película. Este puede ser original o adaptado de otra obra. Un original puede ser, por ejemplo, las películas de acción de John Wick, y uno adaptado puede ser la saga de libros de Harry Potter, de Hunger Games,
de Lord of the Rings, etc. Vamos a hablar del montaje. El montaje es uno de los elementos dentro del lenguaje cinematográfico más conocido e importante, ya que es aquel que va a dar el ritmo y la estructura definitiva a todo lo que se haya grabado en el momento. Y este se divide en tres tipos. El montaje dialéctico. En este montaje se alternan diferentes planos, comúnmente dos, consiguiendo que el espectador cree una idea nueva a combinación de ambos planos, a pesar de que no se estén usando al mismo tiempo. Tenemos el montaje alterno. Este tipo de montaje consiste en alternar dos planos de acciones en lugares diferentes, pero que acaban convergiendo en el mismo lugar. Un ejemplo muy característico es el ejemplo de las persecuciones de policías, donde llaman a un policía de alguna persecución, un robo, y este se va y nos cambian de campo abierto, de escena, a los ladrones que están huyendo, y de repente llega el policía. Y por último tenemos el plano paralelo. En este tipo de montaje, el montaje paralelo, disculpen. En este tipo de montaje se encuentran planos diferentes de acciones realizadas en momentos y lugares diferentes, para que el espectador haga una asociación de ideas o despierte un estado de ánimo en concreto. Estos pueden ser, un ejemplo podría ser, volvamos a utilizar la película de los Avengers, pero esta vez Endgame, en las escenas de viajes en el tiempo, donde los protagonistas se separan para buscar diferentes piedras del infinito, y están sucediendo diferentes cosas en diferentes lugares, en diferentes momentos. Y sin nada más que agregar, esto ha sido todo. Espero les haya gustado y hayan aprendido algo sobre la cinematografía y el montaje, y que haya sido entendido. Mi nombre es Samuel Duarte, les deseo buenas noches y los invito a que le den like y que se suscriban.